Buenos días. Vamos a comenzar con una oración. Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de compartir este mensaje y pues gracias porque pues nos cuidas, nos proteges hasta ahorita. Ayuda a aquellos a quienes les hace falta alimento, que han perdido trabajo. Ayuda a aquellos que estén tal vez pasando por depresión o algún otro tipo de problema psicológico que está causando pues esta contingencia. Te damos muchas gracias por todo lo que nos das, por todas las bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En gran parte del mundo antiguo e incluso en mucho del mundo actual, cuando suceden desastres naturales como erupción de volcanes, fuego, terremotos, tsunamis, plagas, etcétera, ¿no? Lo que se nos ocurra. Normalmente se les asocia con dioses enojados. Si algo mal te pasó, pues tal vez alguien, ¿no? Un dios la trae contra ti. Y es por eso que muchas de esas culturas antiguas asumían que con que hicieras un sacrificio, el sacrificio correcto, o dijeras las oraciones correctas, entonces los dioses se iban a contentar y esta calamidad pues se iba a acabar. Muchos hoy en día piensan lo mismo acerca del COVID-19 y Dios. Dios se enojó porque hay homosexuales y nos mandó el COVID. O Dios se enojó porque hay injusticia hacia los negros ahorita y nos mandó el COVID. Etcétera, ¿no? Se nos pueden ocurrir múltiples ideas de por qué Dios podría haber mandado el COVID. Y esto está lejos de la realidad. Si realmente estudiamos la Biblia, nos daremos cuenta de esto rápidamente. Incluso de las plagas que Dios sí llegó a mandar, avisó primero a través de profetas. No simplemente atacó y destruyó y ya. De hecho lo vemos seguido, lo vemos en el caso de Noé. Se le avisó a Noé con anticipación. En el caso, por ejemplo, de las plagas en Egipto, en el Éxodo, se les avisó también. A Sodoma y Gomorra se les avisó. En las predicaciones pasadas estuvimos hablando de Nínive. A Nínive se le avisó 2 veces. Entonces, vemos que cuando Dios llegaba a querer mandar plagas como castigo, había una anticipación, Él avisaba. Y eso no es el caso de lo que está pasando aquí con el COVID. Entonces, pensar que el COVID significa que Dios está llamando a su gente al arrepentimiento es algo incorrecto, aunque es algo que se predica constantemente hoy en día. Pueden que incluso algunos de nosotros lo hayamos dicho. Y a esas personas les recomiendo que lean el libro de Job. El punto de Job es que no hay punto. Las calamidades que suceden en este mundo no son algo que Dios trae, son algo que sucede después de la caída de Adán y Eva. Romanos 8 nos dice que toda la creación está sometida a vanidad y también está esperando ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Hay muchas enfermedades que surgieron a partir de la entrada de la corrupción en el mundo y el COVID no es diferente. Ahora de hecho tenemos que aprender a vivir con él. Llegó para quedarse. De hecho ya se nos anuncia que tendremos que aprender a cambiar nuestro estilo de vida por completo. Probablemente el uso de cubrebocas va a ser parte de la nueva normalidad. Como cristianos, el punto no es preguntarnos de dónde salió. Si fue producto humano, si fue producto divino, si fue producto demoníaco, etcétera. Ya estamos dentro de esta situación terrible que nos ha venido a cambiar la vida. Como cristianos debemos más bien preguntarnos cómo puedo ayudar a quien peor la esté pasando. La historia de Job nos enseña que Job era inocente y aún así estaba sufriendo calamidades. Y así como Job, vemos que Jesús vivió la misma historia y murió bajo esa misma historia. Y no es diferente para nosotros. Vamos ahí a Juan 9, del 1 al 7. Ahí lo van a tener en pantalla por si no tienen sus Biblias. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.
Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Estos versículos son muy importantes para la situación por la que estamos pasando actualmente. Los discípulos y Jesús se topan con un hombre que nació ciego. Y los discípulos hacen la pregunta estándar, ¿no? La pregunta que, de hecho, hoy en día la gente hace con respecto al COVID. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Quién pecó para que sucediera esta calamidad? Es lo que están preguntando. Y Jesús viene a cambiar la teología de ellos drásticamente. El mismo tipo de cambio que debería de haber en nosotros cuando pensamos que Dios está enojado y busca aventarnos calamidades. Jesús les contesta, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, Jesús no está buscando un origen hipotético de lo que haya causado que este hombre naciera ciego. Es más, ¿qué pudo hacer el hombre antes de nacer para nacer ciego? ¿Qué pecado pudo cometer en el vientre? Ni siquiera tiene sentido la pregunta de estos discípulos, así como no tiene sentido preguntarnos si Dios mandó el COVID. Jesús entiende que no hubo un mecanismo moral que este hombre o sus padres hayan roto que Dios tenía que castigar. Más bien Jesús ve hacia enfrente, hacia lo que Dios va a hacer en la vida de este hombre. Jesús se enfoca en lo que Él hará por el ciego. No era tiempo de especular qué pecados cometió antes de nacer o qué pecados cometieron sus padres. Era hora de sanarlo. El tiempo era ahora. Seguir a Jesús será aprender a seguir su ejemplo. En lugar de preguntarnos tal vez cuando vemos a un vagabundo en la calle, ¿no? ¿Qué habrá hecho el vagabundo para no tener casa, ni trabajo, ni qué comer? Más bien debemos de preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo? ¿Qué puedo hacer para restaurarlo? El tiempo es ahora. Tenemos que repensar las cosas. ¿A quién puedo ayudar durante esta pandemia? Tenemos una larga historia dentro del cristianismo en la que muchos cristianos murieron ayudando a otros durante pandemias o epidemias. Mientras el mundo sufría pensando en qué Dios los estaba castigando, los cristianos estaban dispuestos a ayudar y estaban puestos para ayudar. Y esa debe de ser la actitud que debemos de tener hoy en día también. Ahora bien, tenemos que tener cuidado. También al querer ayudar tenemos que tener cuidado. En muchas ocasiones tal vez vamos a querer ser los héroes de la historia. Va a haber casos en que lo más viable, tal vez, será restringirnos de nuestro heroísmo para evitar el desastre de otros. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nosotros no estamos preparados o tenemos el material para ayudar a enfermos. Vemos las noticias, ni el gobierno lo tiene, menos nosotros. Puede que incluso el tratar de ayudar en una aparente acción heroica acabe tal vez haciendo las cosas peor. Y tal vez yo contagie a alguien y yo pues no presentaba síntomas. Tenemos que ser sabios y tenemos que ser precavidos en cómo y cuándo ayudar. El no poder ayudar tal vez directamente a los enfermos no debe de ser una excusa para hacer nada. Tal vez hay algún vecino que no ha comido, que está vendiendo cosas para salir adelante. Y tú aún no te la ves tan difícil. Puedes ayudar a ese vecino. Muchos cristianos están tan enfocados ahorita en querer ya regresar a reunirse en un edificio. Pero tenemos que recordar que Jesús no necesita templos o iglesias, como malamente les llamamos, para trabajar. Lo que necesita es que su cuerpo, la iglesia, o sea nosotros, estemos en primera fila entre el sufrimiento, trayendo sanación y esperanza a los demás. Muchas veces pensamos que como Dios es soberano, Él mandó el COVID. Al final de cuentas Él está en control, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esto. No porque Dios está en control significa que Él es el causante. Creo que hay un gran malentendido con respecto a su soberanía. Dice el autor N.T. Wright, si quieres saber lo que significa hablar de Dios estando a cargo del mundo, o estando en control, o siendo soberano, entonces Jesús mismo te instruye a que repienses la noción del reino, control y soberanía mismas, alrededor de su muerte en la cruz. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó acerca de esto?
que Dios siempre ha querido trabajar en este mundo a través de humanos leales. El mayor es el menor en el reino. El que quiere ser mayor tiene que servir a los demás. Y ese es el ejemplo que dio Jesús en la cruz. Él era el soberano Dios colgado sobre la cruz por amor a nosotros. Frecuentemente gente preguntará, cuando hay desastres en el mundo, ¿por qué Dios no hace algo? ¿O por qué lo permite? ¿Por qué no manda un rayo o algo que acabe con este virus? Y la respuesta es que sí lo hace. El doctor de doctores manda a sus enfermeros a hacer una luz al mundo, a dar esperanza, a dar la cura a la verdadera enfermedad, que es el pecado. Cualquier otro sufrimiento, incluyendo el COVID-19, es solo un síntoma de una creación infectada por la corrupción que es el pecado. Y Dios no trata síntomas, Él trata la enfermedad de raíz. La cura ya fue dada en la cruz. Y nosotros fuimos llamados a ser enfermeros que administren esa cura a los demás. Que Dios te bendiga.